Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por sumarse a este nuevo capítulo en español de Latinos in Success. Hoy estoy muy contenta, muy emocionada con nuestra invitada, Vane, gracias por sumarte a esta charla. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, la verdad que de estar acá compartiendo un rato charlando con vos, ¿no, Mary? Este, Sí, un placer, un placer. somos de alguna forma pares de la misma industria, así que está bueno. Sí, eso, bueno, y un poco de eso vamos a charlar hoy. También tu reconversión personal, que es un tema que yo creo que en general atrae mucho, ¿no? A la audiencia de Latinos in Success. Así que el título de hoy es Customer Success, ¿no? Con propósito y liderando el éxito del cliente con coaching, que es a lo que vos te dedicas hoy. Así que nuevamente gracias, Vane, por sumarte, por tomar un ratito de tu semana. Bueno, y si querés, te doy el escenario para antes. Excelente. Bueno, soy Vane Wakebright, ¿sí? Soy fundadora de Wakeshine, que es la empresa que lidero del Leadership Coaching, que la fundé hace poco tiempo, ¿sí? Yo vengo del palo de Mary porque trabajé muchísimos años en lo que es Customer Success en una empresa del área de ciberseguridad. Fundé de cero el equipo de renovaciones para toda América Latina. Y bueno, estuve trabajando muchos años ahí. Después de varios años me dijeron goodbye en la empresa donde estaba, ¿no? Y atravesé, bueno, una enfermedad que me hizo reconvertirme de alguna forma y hoy de alguna manera trabajo como del otro lado del charco, ¿no? Porque sigo trabajando con líderes de ventas y de marketing, ¿no? Muchísimo en Customer Success, ¿no? Pero ahora estoy como del lado del coach. Entonces los acompaño en todo lo que son sus pain points del día a día y trato de poner mi granito de arena para que brillen, ¿no? Para que brillen en su mejor versión. Así que bueno, esa es un poquito la que yo soy, ¿no? Me encanta, me encanta. Gracias, Vane, por compartir tu historia, tu experiencia, que como vos dijiste, arrancaste en Customer Success y ahora diste, vuelto a lo que a vos te apasiona, así que me encanta que te sumes hoy a este programa. Bueno, y la idea de hoy es no solo hablar un poco de cómo todo lo que vos ayudás a las empresas y a los líderes, sino también a las personas que como Customer Success tenemos mucho contacto con los clientes, ¿no? Obviamente, así que no solo es para líderes de Customer Success, sino también para cómo manejar esa relación que tenemos con los clientes. Así que Ujú. me encanta. Y si querés, un poco, Vane, para arrancar, es por qué pensás que tu transición al coaching y por qué tu experiencia de Customer Success te ayudó un poco y cuál es la relevancia, ¿no? De esa relación entre Customer Success y ahora coaching. Bien, me encanta la pregunta, porque es unir las dos cosas, ¿no? Bueno, yo trabajaba liderando un equipo grande, ¿no? De aproximadamente 60 personas que estaban Wow. todos en países de Latinoamérica, ¿no? Lo lideraba de forma remota. Y bueno, mientras mencionabas un poquito esto de la relación con los clientes, me hiciste acordar mucho a algo que yo hacía como líder, que impulsaba como líder dentro de mi equipo, y era un ejercicio que se llamaba Ring Ring. Ay, me encanta. Y este ejercicio consistía en practicar conversaciones difíciles con clientes, ¿sí? Wow. Entonces, mi equipo hacía entre pares esas conversaciones y después o sea, las grababan, me las mandaban y yo les entregaba feedback, ¿no? Y lo que son las conversaciones difíciles es un tema recurrente, ¿no? Para trabajar con clientes. Entonces, hoy por hoy, yo cuando hago workshops de liderazgo o cuando coacheo a líderes, viene mucho este tema de las conversaciones difíciles. Yo le menciono, por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Que había hecho y que nos trajo muchos beneficios porque a ver, cuando uno tiene una conversación difícil con un cliente, lo más importante es estar preparado para esa conversación, estar un poco en los pies del cliente, ¿no? Y desde ahí uno esa empatía lo transforma
en vez de uno querer vender algo, lo transforma en un consultor, que es lo que todos queremos dentro de Customer Success. Entonces se complementa mucho realmente, ¿no? O sea, lo que yo puedo ayudar a una persona como coach y bueno, y lo que ayudaba antes como líder de equipo, ¿no? Se complementa bastante. Sí. Y ahí, Vane, me encanta porque mencionaste cosas que también venimos charlando mucho en estos espacios de cuáles son los skills, ¿no? De los Customer Success. Dijiste empatía, dijiste un poco de tener flexibilidad, de hacer las preguntas correctas. Y sí o sí vas a tener esas discusiones difíciles, ¿no? Si el área de Customer Success quiere convertirse en ese donde damos realmente valor, tenemos que pasar por esas decisiones difíciles. Y está buenísimo que después, bueno, después nos vas a contar un poco más sobre ese ejercicio que me encanta, Ring Ring, que seguramente a todos los que están escuchando les va a interesar mucho aplicarlo en su dinámica. De vuelta, no solo con grupos, sino también uno, ¿no? Como Customer Success. Con sus clientes. Así que está buenísimo. Y ahí me surge otra pregunta, Vane, que es, ¿cuál es la principal diferencia, y especialmente en este mundo tan cambiante, ¿no? Entre un Customer Success que solo gestiona su book of business o su equipo y realmente el que lidera ese trabajo con el cliente o lidera a su equipo, ¿no? Mira, hay una gran diferencia y tocaste un tema clave, ¿sí? Que es el de marca personal. Porque, ¿qué significa marca personal? Marca personal es hacer brillar lo que uno es. Y a través de eso es que uno deja huella y muestra su marca personal. Y hoy por hoy, los líderes que más triunfan en las empresas son aquellos que tienen su marca personal. ¿Y cómo lo desarrollás? Bueno, obviamente, ¿no? Enseñando a tu equipo a destacarse, enseñando a tu equipo a hablar con un cliente y ser un consultor, eh, haciendo cosas distintas fuera de la caja, ¿no? Una de las formas de venderle a alguien una solución y ser un consultor es hacer brillar al cliente, Me encanta. ¿no? Y de alguna manera dejar como nuestro ego de lado, ¿no? Haciendo brillar al cliente que tengo enfrente. Y cuando lo hago brillar, ya está. Ya no hace falta vender. Tal cual, sí. No, y me encanta lo que decís porque es clave eso de, uno siempre cuando lee cosas de Customer Success dice, bueno, hay que mostrarle el valor, hay que mostrarle el valor. Y mirar la realidad con yo le digo, los anteojos del cliente, ¿no? Pero de decirlo, es un trabajo que uno tiene que hacer, como vos dijiste, con su marca personal. Realmente, ya si uno lo logra, es éxito, por lo menos con esa persona dentro del cliente. Obviamente después hay que entender quién es esa persona dentro del cliente, pero por lo menos ya tenés ese blueprint que vos estabas buscando anteriormente. Eso yo creo que con todo tu trabajo, Vane, que vos haces con los líderes y con los equipos, uno lo puede lograr, ¿no? ¿Nos puedes contar así muy rápido algún ejemplo que vos tengas claro de algún cambio, de algún trabajo que vos hiciste con un líder o con un equipo que pudieron ver esa diferencia entre realmente gestionar y pasar a liderar esa relación con el cliente? Sí, mira, te cuento, a ver, he tenido muchos casos, ¿no? De personas que trabajan directo con clientes o que gestionan equipos que trabajan con clientes. Y también una de las cosas que hemos hecho en sesión, ¿no? Es un trabajo parecido al Ring Ring, pero distinto, que es un role play. Algo tan simple como un roleplay, ¿sí? Que uno lo escucha muchas veces, pero un roleplay bien hecho. ¿Qué significa un roleplay bien hecho? Es un escenario donde vos estás en un rol tuyo, después te transformás en el cliente, después volvés a estar en tu rol, pero haciendo algo diferente.
¿no? Como de alguna forma la tomo conciencia y digo, bueno, y ahora en esta nueva conversación que practiqué, quiero hacer algo diferente porque quiero causar otro impacto. Y eso es algo que sirve muchísimo porque vos notás la diferencia en un escenario y en otro. Y eso fue algo que lo hice mucho con clientes. Y también lo que hago mucho con clientes es esto de, viste que cuando uno vende, ¿no? Cuando uno es vendedor y trabaja en Customer Success, haces muchas presentaciones, ¿no? Un O sea, montón. presentás a un cliente o presentás a la interna, bueno. Y cuando uno hace una presentación, realmente lo que marca la diferencia no es que te sepas la presentación. Tal cual. Eso lo puedo hacer. La diferencia es en qué es lo que yo quiero lograr con esta presentación de mi audiencia. ¿Cómo me quiero sentir después de esta presentación? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? ¿Qué quiero lograr? ¿No? Entonces, trabajo mucho eso de ver cuando uno hace una presentación, qué hay detrás de toda esta presentación en cuanto a querer lograr, a sentimientos, ¿no? Y cambia todo eso. Cambia Totalmente. todo porque cuando uno piensa en cómo quiere abrir una presentación, cómo la quiere cerrar y qué es lo que quiere lograr, va seteado de otra forma. Mm. Y está buenísimo lo que mencionás de la presentación porque una cosa siempre apoyado en Customer Success es el tema del dato, ¿no? De llevar una presentación que muestre, pero el dato es una pequeña parte, obviamente es una parte importante, pero está también eso, ¿no? De setear bien las expectativas con el cliente, preparar esa presentación, saber lo que uno quiere que el cliente se lleve con esa presentación, que no es menor, ¿no? A veces también en el mundo de Customer Success, seguro lo que nos están escuchando harán en silencio, así que estamos en la siempre incendiados, ¿no? En el firefight todo el tiempo. Entonces a veces no hay tiempo para Sí. eso, que es importante que lo menciones que en la instancia de la presentación también hay una parte que nosotros tenemos que llevar de empatía, de flexibilidad, de preparar bien también en ese aspecto la presentación hacia el cliente. Que Sí. está buenísimo que lo menciones. Y el tema del roleplay también, ahí yo creo que tocaste un tema. Para mí los roleplays son súper importantes y es la idea de jugar, ¿no? En un lugar preparándose para esas conversaciones difíciles que uno puede tener con un cliente o con un director, con un C-level de una empresa. Por lo menos en el roleplay, no solo entrenás y jugás con tus compañeros, ¿no? Y se ayudan mutuamente, sino también sale un poco ese orquestador que es el Customer Success, de que tiene que entender todo lo que está alrededor de ese cliente, ¿no? O sea, un roleplay puede ser también con soporte, con sales, con producto, con marketing. Y me encanta que lo hayas mencionado y con tu... Me encanta. Y ahora sí te voy a preguntar por el ring ring. Me encantaría ahondar un poco más en ese ejercicio que todo suma, ¿no? Siempre cuando uno busca mejorar y en esto de pasar de gestionar a liderar su book of business, liderar su equipo, todo este tipo de ejercicios siempre funcionan, ¿no? Y por lo menos ponerlo en práctica internamente y después chequearlo con el cliente. Así que me encantaría saber más. Sí, mira, es algo muy simple, ¿no? Pero lo que hacíamos era lo siguiente, yo elegía una temática por semana, ¿sí? Mm, Que, digamos, era una conversación difícil con un cliente, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, yo lideraba el equipo de renovaciones, entonces una conversación difícil con el cliente era, ¿qué beneficio me trae renovar? Algo, ¿no? Pero que muchos le preguntan renovar. Esa temática, para trabajar toda esa semana, lo que usualmente hacíamos era que los vendedores hacían los ring ring los lunes o los martes, o sea, el comienzo de la semana para sacárselo de encima. Me mandaban la grabación y yo al final de esa semana les daba feedback. La semana siguiente hacíamos otra temática, íbamos cambiando las temáticas semana a semana. Les dio un training y una práctica a mi equipo que, a ver, nos dio ventaja en muchos aspectos.
Pero la primordial era que cuando íbamos a tener esas conversaciones con los clientes, ya teníamos la respuesta, no teníamos que pensarla en el momento, ya la teníamos en práctica. Entonces, para nosotros ya no era una conversación difícil, Mm, pasaba a ser una conversación del día a día. claro, sí. Y uno sabe cuáles son esas preguntas difíciles que el cliente te puede hacer y cambia un poco esa mirada que vos tenés hacia el cliente de, por favor, que no me la haga, a que... Claro. Mirá, tocaste como en el Tal punto cual. clave, Mary, porque en vez de uno rezar, que no me la haga, que no me la haga, que no me la haga, ¿no? Es como que no, yo ya estoy canchera, yo ya sé que le respondo, ¿no? Y bueno, los chicos iban armando como los argumentos y hacíamos muchas veces reuniones de equipo donde compartíamos, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿cuáles son las respuestas a esta pregunta? Entonces Mm, quedaba documentado, entonces vos tenías la pregunta y tenías las respuestas posibles. Ya está. sí, tal cual. Y es increíble cómo, Vane, yo también tuve, ahora que me estabas contando, me acuerdo de una experiencia que yo tuve con un cliente que partió difícil, ¿no? Porque es lo que vos decís, yo no estaba preparada para esa conversación eh, y estuvo bueno porque el cliente sí lo escaló, me acuerdo, pero en ese momento yo tenía un líder que era, una líder que era súper empática que me ayudó y cómo viví de pasar de un momento malo a realmente ser socio estratégico y terminé siendo más de 3 años Customer Success de esa cuenta y fue difícil la transición en su momento porque era, bueno, ahora ya no voy a hacer más CSM y me acordaba de ese momento, ¿no? Que pasé de Claro. tener una conversación de queja a preparando la presentación, preparando esas preguntas difíciles, preparando todo lo que es el plan, ¿no? Propio del cliente, pero también con la escucha activa pasando a ser realmente socio estratégico y en su momento me acuerdo que vos como del lado de renovación te sentirás orgullosa. Me acuerdo que el equipo de renovación hizo una renovación de 3 años, Wow. Sí, el que esos panorama ideal, multilideres ¿no? Sí, son complicados. claro. Cuando hacemos Eh, esas renovaciones de 3 o de 5, sí, ¿no? En la empresa donde yo trabajaba había de un año, de 3 o de 5. La renovación a 5 era como, bueno, ya la sacaste del estadio, ¿no? tal cual, tal cual. Pero es increíble, es lo que vos decías, eso, cómo transformar esa conversación que fue difícil, tuvo un impacto en algo no positivo. Ujú. Eh, y nosotros, nuevamente, desde Customer Success, está bueno apoyar, ¿no? a los que tenemos equipos, a ayudarlos a tener y a prepararse para esas conversaciones difíciles también, que no Sí, es menor, ¿no? absolutamente, absolutamente. También hay, para lo que son conversaciones difíciles, hay algunas técnicas que yo practico con los clientes, que son más que nada por ahí meditaciones muy breves de 5 minutos, ¿no? Como Mira. para entrar como en otro mood a la conversación, ¿no? Si yo sé Mm, que ya va a ser una conversación difícil, bueno, hago como una meditación en la silla de 5 minutos, apago todo, y es algo súper simple que nos pone en eje, ¿sí? Y eso también colabora mucho antes de entrar a este tipo de conversaciones. mm. Está buenísimo lo que mencionás y todas las herramientas, ¿no? que tienen los equipos de internos de una... eh, si bien esta charla es específica de Customer Success, obviamente todas esas técnicas que mencionamos es para todos los equipos, ¿no? Que son Claro. con clientes, el equipo de sales, el equipo de soporte, el equipo de productos si tienen contacto con el cliente. Todo ayuda, ¿no? Todas las herramientas y está buenísimo hoy en día que hay personas como vos, Vane, que también cuentan, ¿no? Y lo ponen en las redes y hay mucha más información que capaz antes, que no Sí, había tanta visibilidad de sí, esas absolutamente. herramientas. Está buenísimo. Y ya que mencionaste el tema del liderazgo y cómo el liderazgo del CSM puede ser o un liderazgo formal, ¿no? Para las personas que tienen equipo a cargo, pero también con todas estas herramientas y con todas estas skills, el CSM
puede ser un liderazgo también y una ayuda a los otros equipos, ¿no? En esa orquestación, pero con propósito, digamos, del lado de Customer Success. Sí, a ver, la realidad es que los líderes que están liderando equipos con clientes, de alguna forma, o Mm. sea, no los quiero agrandar, pero bueno, la realidad es que los que tienen las relaciones con los clientes tienen un poder extraordinario en sus manos, ¿no? Entonces, los líderes que saben aprovechar esto para trabajar con otras áreas de una manera colaborativa, ¿no? Y sumando, ¿no? A lo que hace la labor de las relaciones con el cliente, eh, ganan a todo nivel, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nosotros dentro del equipo usábamos las herramientas que nos daba marketing, las herramientas que nos daba training, las herramientas que nos daba producto, y todo lo utilizábamos en pro de ir a hablarle a un cliente de una forma mucho más consciente, mucho más empática, buscando que el cliente pueda brillar, esto que decía, haces una labor espectacular, ¿no? Y creo que los líderes que promueven esto son líderes que después marcan y brillan este, y, y ascienden a más no poder porque no todos tienen este don, ¿no? Y esta facilidad. Me encanta eso, Vane, de que hacer que el cliente brille, ¿no? Que eso después al final es el objetivo final, ¿no? Que tenemos desde Customer Success, pasando desde capaz una buena relación, generando el upsell, o también o mitigando el riesgo, o también acompañándolos en esa situación que puede llegar a ser difícil en algunos casos también. Absolutamente. Y a ver, somos seres humanos trabajando con seres humanos. Hmm. Esto es así, no va a cambiar, ¿no? Eh, entonces, cuando el cliente siente del otro lado que tiene enfrente a otro ser humano, marca la diferencia, marca la Sí. diferencia. Y si bien la inteligencia artificial es algo que nos va a cambiar la vida en muchos aspectos, ya nos la está cambiando, a todos nos gusta interactuar con otros seres humanos. Eso no va a dejar de existir, eso no va a dejarse de existir y creo que en la era de la inteligencia artificial tenemos que, de alguna forma, los líderes impulsar el uso de estas herramientas para, para que nuestro trabajo sea mucho más liviano, más fácil y que realmente pongamos el valor donde realmente hace la diferencia. Tal cual. Sí, está buenísimo lo que vos decís, Vanes. Yo creo que en todas mis conversaciones con invitados tan increíbles como vos, terminamos en la conclusión de que somos procesos y personas, ¿no? Y volviendo un poco a lo que vos decías antes, podemos, por ejemplo, preparar una reunión con un cliente mediante inteligencia artificial, que está buenísimo, que nos acorta ese tiempo, ¿no? Dándonos un resumen de cómo fue la interacción con la empresa, qué está pasando también en la industria de nuestro cliente, qué pasó con la empresa en Claro. general. Por ejemplo, si hay una ronda de despidos, obviamente tu posición cuando te juntes con ese cliente no va a ser la misma si es con un cliente que está creciendo. Entonces, Ujú. también acortar esos tramos, ¿no? De conocimiento del cliente, pero siempre aplicando lo que vos decías, persona con persona, que al final estamos todos en el mismo barco, ¿no? Total. Me encanta, me encanta. Y Vane, creo que yo me quedaría charlando un montón, pero para ir cerrando un poco este capítulo que me encanta, eh, ¿cómo, ¿cuáles son algunos pasos que puede hacer o un equipo o un CSM para ir integrando estas prácticas de coaching en su día a día? Capaz, dos o tres tips que nos podrías dar. Bien, ¿para el líder o para el equipo? Para ambos, a ver. Bien. Mira, para el líder, yo, digamos, trabajo mucho con lo que es marca personal y dejar huella. Yo creo que
Eso es algo que ayuda muchísimo, ¿sí? A los líderes, no solo a sentirse bien consigo mismos, sino a crecer en los lugares donde están. Y después para los equipos, ¿sí? Creo que tomar un poquito esto de los ejercicios, ¿no? Del ring ring, del roleplay, y de practicar, ¿no? Y de vivir con esta austeridad de no me las sé todas y Mm, que estas prácticas realmente enriquecen muchísimo y facilitan muchísimo el trabajo del día a día, ¿no? tal cual. Yo creo que eso marca mucho la diferencia. Mm, Y un líder que puede hacer estas prácticas con sus equipos muestra obviamente que es un líder que también, ¿no? Quiere crecer, aprender en el proceso. mm, sí. Está buenísimo lo que vos dijiste de... Es como un cambio de mindset también, ¿no? Y que el líder tiene que ayudar, pero también cada uno tiene que entender que son estas herramientas y todo esto sirve para mejorar, ¿no? Ujú. Y creo que podríamos hacer otro capítulo, pero todo esto que vos ayudás a los líderes y a los equipos se impacta en todo ámbito, no solo en lo laboral, obviamente, ¿no? Sí, impacta, como vos decís, en todos los ámbitos porque las herramientas que uno ve, después las aplica también en la vida personal, ¿no? O sea, son herramientas aprendidas al fin como Claro. ser humano, entonces, bueno, los pone en práctica en donde más le sirve, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Eh, bueno, ya vamos a ir cerrando, Vane, pero me encantó tenerte. Es un tema que me toca mucho y me apasiona mucho el tema del liderazgo. Así que me encanta todo lo que escribís en las redes. Es muy próximo a mí y a un montón de gente seguro. Así que te agradezco nuevamente por tu tiempo. ¿Algún cierre que quieras mencionar para ir terminando? Mira, bueno, me encantó estar con vos charlando, Mary. La verdad que a mí me apasiona lo que hago, me apasiona el coaching de líderes y me apasiona el mundo de las ventas, porque estuve trabajando muchos años y me apasiona el mundo del marketing, ¿no? Son dos áreas en las que trabajé muchos años y me siento muy identificada con todos los líderes que trabajan, ¿no? En esas áreas actualmente. Entonces, bueno, por eso también trabajo mucho con ese tipo de líderes, ¿no? Pero gracias por el espacio y bueno, feliz de charlar estos temas maravillosos que nos apasionan a ambas. Sí, tal cual. Y seguramente en un corto tiempo tengamos oportunidad capaz de hacer otra charla de otro Dale, tema. buenísimo. Y capaz la audiencia nos dice qué temas les interesa revisar. Pero gracias, Vane, y gracias a todos los que nos escucharon nuevamente en otro capítulo de Latinos sin Success en español. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Gracias.